Pensó que solo se trataba de otra capa de roca en las profundidades de la montaña. Pero cuando la perforadora chocó contra una pared metálica oculta, todo el proyecto se paralizó. Al bajar a investigar, se convirtió en el primero en ver lo que había permanecido enterrado en secreto bajo tierra durante décadas. Suscríbete al canal y comenta desde qué país lo estás viendo. Michael Johnson había aprendido a convivir con el peso del mundo sobre sus hombros, aunque rara vez hablaba de ello. Su vida había sido una sucesión de jornadas largas, silencios tensos y esperanzas que apenas se mantenían vivas, como brasas que un soplo podía extinguir. Sin embargo, él avanzaba siempre, convencido de que el esfuerzo constante acabaría llevándolo a un lugar mejor. A veces esa fe tambaleaba, pero jamás se rompía del todo, porque había alguien por quien no podía permitirse caer, su hijo Caleb. Desde que el niño nació con un trastorno inmunológico extraño que lo dejaba vulnerable incluso ante un simple resfriado. Cada decisión, cada turno extra, cada madrugada sin dormir, giraban alrededor de él. Las facturas médicas se acumulaban en la mesa como si fueran sombras que se alargaban cada mes un poco más. Sandra, su esposa, trataba de ocultarle el cansancio, pero Michael lo veía en sus ojos y en la curva de sus hombros cuando creía que nadie la miraba. Ambos trabajaban sin descanso para mantener a su pequeño en pie, y aún así siempre parecía faltar algo. Una consulta más, un medicamento nuevo, un tratamiento experimental que el seguro no cubría. En medio de esa rutina agotadora había llegado la noticia del proyecto que lo cambiaría todo. Una obra gigantesca, financiada por el gobierno, que consistía en excavar un túnel industrial a través de la montaña para mejorar el transporte regional. Era el tipo de proyecto que se mencionaba en los noticieros como símbolo de progreso, pero para Michael significaba algo mucho más profundo, una promoción posible, bonificaciones, un seguro médico mejorado, tiempo de estabilidad, la promesa de que Caleb podría recibir la atención que necesitaba antes de que su frágil cuerpo se debilitara más. Por eso, la primera vez que Michael vio el sitio de construcción, sintió algo parecido a esperanza. Las máquinas colosales, las grúas que parecían tocar el cielo, el movimiento constante de camiones cargados de tierra, la precisión de los equipos de ingeniería, todo ese bullicio de actividad profesional le dio la sensación de haber llegado a un lugar donde realmente podía cambiar su destino. El supervisor incluso insinuó que, si seguía rindiendo como hasta ahora, pronto podría ascender al área de supervisión. Era la oportunidad que llevaba años buscando, el puente hacia un futuro menos incierto. Los días en la montaña empezaron a mezclarse unos con otros, marcados por el estruendo constante de la perforadora principal. Un monstruo de acero con dientes diamantados capaz de desgarrar roca sólida como si fuera arcilla. Pero cuanto más profundo avanzaban, más consciente se volvía Michael de la naturaleza impredecible del terreno. Las montañas no eran dóciles, tenían humores propios. Se movían, vibraban, crujían en momentos inesperados. Y si bien la ingeniería moderna había reducido los riesgos, no podía eliminarlos completamente. Michael conocía ese tipo de peligros desde su juventud, cuando trabajaba en minas antes de que se aplicaran estándares modernos de seguridad. Allí había visto accidentes terribles. Había sentido el pánico de un derrumbe, el sabor de la tierra que cae desde el techo como un aviso de la muerte. Comprendía, mejor que la mayoría, que la naturaleza permitía la intrusión del ser humano solo mientras ella lo desease. Por eso respetaba la montaña, incluso cuando la perforadora rugía como si quisiera devorarla. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Michael lo sintió en el instante en que abrió los ojos, un peso frío instalado en el pecho, sin explicación racional. No era miedo, no exactamente, sino una inquietud que se arrastraba bajo la piel. Se vistió sin mencionarle nada a Sandra, que estaba preparando el desayuno mientras revisaba el horario de las medicinas de Caleb. Cuando entró al pequeño cuarto del niño, lo encontró dormido con el inhalador abrazado como un juguete. Esa imagen siempre lo hería y lo fortalecía a la vez. Se acercó, le acomodó una manta y antes de marcharse, tomó la billetera. Abrió el compartimento interior y besó la fotografía doblada de su hijo. Era un gesto rutinario, pero se había vuelto indispensable. Un recordatorio de por qué seguía adelante. El aire de la montaña estaba frío y pesado cuando Michael llegó al lugar de excavación.
Los trabajadores se reunían en pequeños grupos, tomando café y revisando las instrucciones del día. Algunos hablaban en voz baja, otros bromeaban para ahuyentar el miedo rutinario de excavar tan profundo. Cuando la perforadora despertó con su rugido metálico, todos volvieron a sus puestos. Michael se colocó delante del panel de control, revisó que los sensores de vibración marcaran los niveles correctos y confirmó que la presión sobre la broca era la esperada. La jornada parecía iniciar con normalidad, aunque la sensación de inquietud no lo abandonaba. Mientras la máquina avanzaba, las luces de advertencia parpadeaban levemente al ritmo de las vibraciones. Todo se mantenía dentro de lo previsto, pero Michael tenía una extraña sensación en la nuca, como si alguien estuviera observándolo desde un punto oscuro del túnel. Sacudió la cabeza para apartar la idea. Estaba cansado, se dijo, y llevaba demasiadas horas concentrado en la perforación diaria como para fiarse de sensaciones vagas. El supervisor caminó por detrás de él, revisó los números y le dio una palmada en el hombro con una sonrisa rápida. Todo iba bien, o eso parecía. Entonces sucedió. La perforadora, que momentos antes avanzaba con un zumbido poderoso y constante, se detuvo de golpe. No se desaceleró, no se trabó como cuando encuentra una veta dura o una sección de roca especialmente resistente. Se detuvo con la brusquedad de quien ha chocado contra una superficie completamente sólida. Un estruendo metálico llenó el túnel, seguido por un silencio tan profundo que durante un segundo pareció que la montaña había dejado de respirar. Las alarmas del panel se encendieron de inmediato. Luces rojas parpadearon en secuencia. Michael sintió cómo el pulso le golpeaba en las sienes mientras verificaba los datos. Los sensores indicaban algo que no tenía sentido. Reflectividad anómala, resistencia máxima, superficie lisa. Algo que no era roca. A su alrededor, los trabajadores se miraban entre sí con rostros tensos. Unos pasos más atrás, un trozo de piedra se desprendió del techo, lo que provocó murmullos alarmados, pero sin llegar a un derrumbe. El supervisor llegó corriendo, exigiendo respuestas, pero Michael solo podía repetir lo que mostraban los monitores. La broca había golpeado una superficie completamente inesperada. Los ingenieros trajeron los planos geológicos del proyecto, desesperados por encontrar una explicación. Según todos los registros, no debía haber nada allí más que roca compacta. No cavidad, no instalaciones antiguas, no restos metálicos, nada. Pero la perforadora no mentía. La discusión entre los mandos subió de tono. Algunos temían que se tratara de una bolsa de gas atrapada detrás de una estructura natural inusual. Otros sugerían la posibilidad de una falla desconocida en el subsuelo. Y los más escépticos simplemente negaban la situación. Sin embargo, había que tomar una decisión. La obra estaba paralizada, el tiempo corría y nadie podía permitirse errores. Se necesitaba a alguien que inspeccionara la cavidad abierta, alguien con experiencia en terrenos difíciles y la calma necesaria para moverse en espacios estrechos cargados de tensión. Todos miraron a Michael. No hubo discusión. Él era el más preparado y el único que había logrado mantener la compostura en medio del caos inicial. Michael aceptó sin protestar, aunque por dentro un nudo le apretaba el estómago. Revisó su equipo, ajustó la linterna del casco, conectó su arnés a la cuerda de seguridad y trató de escuchar la voz de su instinto, que todavía le gritaba que aquel no era un día normal. Antes de descender, miró brevemente a los trabajadores que estaban reunidos cerca del borde de la cavidad. Algunos tenían miedo en los ojos, otros solo querían respuestas, pero todos dependían de él para dar un paso adelante. Y él no podía fallarles, no por ellos, sino por su hijo, por Caleb. Cuando se deslizó por el estrecho hueco abierto por la perforadora, sintió cómo la temperatura del aire cambiaba. La roca áspera y polvorienta rozaba su ropa mientras descendía con cuidado, tanteando cada punto de apoyo. Unos metros más abajo, su mano tocó algo que no esperaba sentir tan pronto. Una superficie fría, helada, lisa. No era la textura rugosa del granito ni el tacto irregular de la pizarra. Era metal. Un metal que, aún enterrado a tanta profundidad, mantenía una temperatura imposible de explicar. Apenas alumbró con la linterna,
El haz de luz reveló un tramo de pared completamente plano, sin juntas visibles, sin tornillos, sin soldaduras. Era como si hubiera sido moldeada en una sola pieza. A medida que su cuerpo descendía y sus botas encontraban un punto de apoyo estable, la luz fue revelando más y más superficie metálica, extendiéndose hacia un pasillo oscuro que se perdía en la distancia. La geometría era demasiado perfecta, demasiado limpia para pertenecer a nada natural o a ningún proyecto minero de décadas pasadas. Aquello no era un refugio militar ni un sistema de ventilación antiguo. Era algo distinto, algo que no debía estar allí. Con el corazón acelerado, Michael oprimió el botón de su radio y transmitió lo que estaba viendo. Su voz sonaba más calmada de lo que se sentía. Dijo que no era una cavidad ni una falla de roca. Era una estructura artificial enterrada bajo toneladas de montaña. Hubo un largo silencio del otro lado antes de que le pidieran que continuara investigando con sumo cuidado. Michael apagó la radio por un momento, observó el pasadizo que se abría ante él y trató de comprender la magnitud de lo que tenía frente a los ojos. Aquello no era un obstáculo pequeño ni un error cartográfico. Era algo gigantesco, oculto, deliberadamente enterrado. Y él era el primer hombre en descubrirlo. Mientras avanzaba unos pasos, sintiendo bajo las botas el suelo metálico, cubierto por una fina capa de polvo que se había acumulado a lo largo de años, tal vez décadas, comprendió que su vida acababa de cruzar un umbral invisible. Lo que fuera que había bajo aquella montaña no estaba hecho para ser encontrado. Y sin embargo, él estaba allí, respirando el aire frío de un lugar que durante demasiado tiempo había permanecido en silencio. Un lugar que, en cuanto lo tocó, pareció despertar. Cuando Michael volvió a ascender por la cuerda hacia el túnel principal, sintió que regresaba de un mundo completamente distinto, aunque apenas habían pasado unos minutos desde que descendió. El aire se volvió más cálido y más humano con cada metro que lo separaba de aquella estructura oculta, pero su mente seguía atrapada en el frío metálico que había tocado con los guantes. Al salir a la superficie del túnel, vio cómo los rostros tensos de los trabajadores se giraban hacia él como si esperaran una sentencia. Nadie hablaba, ni siquiera el supervisor, que mantenía una mano rígida sobre su casco, conteniendo el impulso de preguntar demasiado rápido. Michael se quitó el arnés, respiró hondo y relató lo esencial, que no se trataba de una formación natural, ni de una falla inesperada, ni de restos antiguos de algún proyecto olvidado. Era algo construido, algo enterrado deliberadamente. A medida que hablaba, observó cómo algunos de los mandos desviaban la mirada, como si sus expresiones delataran algo que no querían revelar. Otros mostraban incredulidad absoluta, pero entre el murmullo creciente pudo sentir un nerviosismo que no se explicaba solo por el descubrimiento. Había algo más, algo que muchas personas parecían temer antes incluso de comprenderlo. El supervisor insistió en que Michael repitiera ciertos detalles, mientras otro ingeniero lo interrumpía para hacer preguntas incisivas sobre la textura, la composición o la posible función del metal. Michael respondió con calma, aunque por dentro la tensión lo consumía. No había forma de describir realmente lo que había visto sin que sonara absurdo, pero el brillo en los ojos de quienes lo escuchaban revelaba que necesitaban aferrarse a una explicación racional, incluso si no existía. Cuando terminó de hablar, el supervisor dio la orden inmediata de detener toda actividad hasta que se hicieran evaluaciones más profundas. La perforadora quedó apagada, inmóvil como un animal herido, mientras los trabajadores recogían herramientas en silencio, intercambiando fragmentos de conversación que apenas llegaban a formar una idea completa. Esa noche, al regresar al campamento, Michael llevaba en el cuerpo una mezcla de agotamiento y desasosiego que nunca antes había sentido. No era el cansancio físico habitual, sino uno que nacía de no poder comprender la magnitud de lo que había descubierto. En su cabeza aparecían preguntas sin respuestas claras. ¿Quién había construido aquello? ¿Para qué? ¿Por qué enterrarlo tan profundamente y luego borrar cualquier rastro en los planos? Pensaba en Sandra y en Caleb, en la esperanza que ese proyecto representaba para ellos, y temía que, al haber encontrado algo tan extraño, en lugar de acercarse al ascenso que tanto necesitaba,
Se hubiera adentrado en un terreno peligroso que podía costarle el trabajo o incluso algo más oscuro. Cuando finalmente logró dormir un par de horas, sus sueños estuvieron plagados de pasillos metálicos interminables, de ecos que no pertenecían a nadie, de sombras que se movían a los límites de su visión. Despertó sobresaltado antes del amanecer, con la sensación de haber olvidado algo esencial, algo que intentaba decirle el sueño. Vestirse aquel día se sintió como atravesar una niebla espesa. Se dirigió a la obra y encontró un ambiente aún más tenso que el del día anterior. Los trabajadores hablaban en susurros, como si temieran ser escuchados por algo más que sus compañeros. Otros evitaban siquiera mirar hacia el extremo del túnel, donde la perforadora había quedado detenida. Algunos ingenieros revisaban documentos con manos temblorosas, y hubo quienes, al verlo llegar, intercambiaron una mirada rápida antes de apartar la vista. La razón de ese comportamiento se hizo evidente poco después. A media mañana entraron al campamento varios vehículos oscuros, sin marcas oficiales ni señales visibles de pertenecer a algún organismo conocido. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con ropa sencilla, pero impecable, con cascos nuevos y una actitud autoritaria que no dejaba lugar a dudas sobre su posición. No eran militares, al menos no en un sentido formal, pero su presencia imponía el mismo silencio que una orden directa. Nadie se presentó, nadie saludó. Se limitaron a caminar hacia el área acordonada como si ya supieran exactamente qué estaban buscando y por qué. Uno de ellos, un hombre de barba perfectamente recortada y mirada impenetrable, pidió hablar con Michael. No lo invitó, lo ordenó. Michael, acompañado por dos supervisores inquietos, fue conducido a una zona apartada donde lo bombardearon con preguntas más técnicas, más frías, más concretas que las del día anterior. Querían detalles que él ni siquiera había tenido tiempo de pensar. Ángulos exactos, distancia entre superficies, tipos de soldadura inexistentes, niveles de desgaste que no pudo verificar. Todo se registraba en tabletas, mientras el grupo intercambiaba miradas rápidas que Michael no pudo descifrar. Pero lo que sí pudo ver, con absoluta claridad, fue que ninguno de ellos estaba sorprendido. No del todo. No como debería estar alguien que se entera por primera vez de la existencia de una estructura enterrada bajo una montaña. Más tarde, le comunicaron que solo un número reducido de personas tendría permiso para acceder nuevamente al hallazgo. Michael estaba en esa lista. Los trabajadores comunes fueron retirados de la zona y se les prohibió acercarse al túnel sin autorización. El silencio cayó sobre la obra como un manto pesado. La perforadora quedó rodeada de cintas y equipos de vigilancia improvisados. Michael sintió un escalofrío al comprender que el descubrimiento no se trataba solo de una anomalía geológica o de un proyecto olvidado. Para estas personas era algo más, algo que les pertenecía. El descenso oficial al nivel metálico se llevó a cabo con un equipo cuidadosamente seleccionado. Llevaban dispositivos que Michael nunca había visto: escáneres compactos, detectores de energía, herramientas ligeras de precisión. La atmósfera dentro del túnel era densa, llena de respiraciones contenidas y pasos lentos. A medida que se adentraban en la estructura, el silencio se volvía más palpable, como si el espacio mismo absorbiera cualquier sonido. Michael caminaba al frente, iluminando el pasillo mientras los demás registraban cada centímetro de pared y suelo. Llegaron primero a lo que parecía un área de descanso o alojamiento. Michael lo había visto de lejos el día anterior, pero ahora, al acercarse, la escena tomó forma completa. Había literas dispuestas en filas exactas, con mantas grises cuidadosamente dobladas. En algunas camas había objetos personales intactos: gafas redondas colocadas sobre una mesita, un cuaderno abierto con anotaciones en un idioma que no reconoció, un peine, un reloj sin baterías. La capa de polvo que cubría cada superficie era uniforme, tan uniforme que parecía haber sido depositada por el tiempo de manera casi quirúrgica. No había signos de lucha, ni de evacuación abrupta. Todo parecía preparado para ser usado de nuevo, pero había permanecido congelado en el mismo momento durante años. Los especialistas tomaban fotografías, analizaban fibras de las mantas, abrían cajones con sumo cuidado.
Michael se acercó a un escritorio y encontró un documento doblado. Lo abrió y leyó anotaciones que lo dejaron paralizado. Observational Notes. Subject Behavioral Patterns. Resistance Level Increase. El lenguaje era clínico, aséptico, carente de humanidad. Pero lo que realmente le heló la sangre fue confirmar que aquellos papeles no hablaban de adultos, sino de sujetos no especificados, sujetos que debían ser observados. Los demás investigadores parecían incómodos, pero ninguno se atrevió a cuestionar el contenido. Avanzaron hacia otra sala, donde descubrieron un centro de operaciones pequeño, escritorios con computadoras apagadas, pantallas montadas en las paredes, paneles de control. Todo apagado pero sin señales de haber sido desmontado o inutilizado. Era como si alguien hubiera presionado un interruptor hace décadas y el lugar se hubiera apagado de inmediato, atrapando un instante de vida dentro del polvo. Cuanto más avanzaban, más evidente se volvía que aquel nivel había sido ocupado por personal especializado que vivía allí durante largos periodos. Pero no había signos de vida, ni cuerpos, ni rastros que indicaran hacia dónde se fueron. Se habían desvanecido sin dejar un solo rastro. Michael sentía que cada paso que daba pesaba más que el anterior. Había visto accidentes terribles. Había trabajado bajo tierras inestables. Había escuchado historias de minas abandonadas, llenas de rumores. Pero nunca había estado en un lugar que pareciera tan vivo y tan muerto a la vez. Caminaron durante un rato más hasta llegar a un pasillo amplio que descendía hacia otro nivel. Allí el aire parecía aún más inmóvil, como si el silencio adquiriera consistencia. Los especialistas se detuvieron, revisaron sus instrumentos y tomaron muestras del suelo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos percibieron lo mismo. Aquello no era un simple laboratorio enterrado. Era un complejo completo. Uno que había sido ocultado con precisión quirúrgica. Uno que aún tenía secretos que ningún mapa había querido mostrar. En ese instante, mientras los demás registraban los detalles y preparaban el descenso, Michael tuvo una certeza profunda y aterradora. Lo que había visto hasta ahora era solo la superficie de algo inimaginablemente más grande. Y cuando bajaran al siguiente nivel, descubrirían no solo qué había sido de los adultos que trabajaban allí, sino también qué papel habían desempeñado ellos en algo que se extendía más allá de lo comprensible. Respiró hondo, sintiendo nuevamente el peso de la montaña sobre su espalda, y preparó el casco para iluminar el siguiente descenso. No podía retroceder. Ya no. El silencio que reinaba bajo esas piedras parecía contener una verdad amarga que había sido sepultada durante demasiado tiempo. Y aquella verdad, lo sabía ahora, no se dejaría enterrar fácilmente. El descenso hacia el nivel inferior se sintió como si estuvieran atravesando una frontera invisible. El pasillo metálico que conectaba ambos pisos parecía estrecharse a medida que los investigadores avanzaban, no en un sentido físico, sino emocional, como si el propio aire se hiciera más denso, más espeso, más difícil de respirar. Michael iba al frente nuevamente, sosteniendo la linterna como si fuera una extensión natural de su brazo. Detrás de él, los miembros de la unidad especial caminaban en silencio absoluto, vigilando cada sombra, cada vibración, cada eco que los rodeaba. Nadie hablaba. Nadie quería ser el primero en romper el mutismo del lugar, como si al pronunciar una palabra se arriesgara a despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Conforme avanzaban, la estructura comenzaba a cambiar de forma sutil. El metal seguía dominando todas las superficies, pero aparecían detalles distintos. Las paredes tenían colores más suaves, casi imperceptibles, como tonos pastel ocultos bajo el polvo. Luego vinieron los dibujos, trazos infantiles que se desvanecían bajo la suciedad acumulada. Un sol torcido, nubes de formas imperfectas, figuras humanas hechas con líneas simples y sonrisas grandes. Michael sintió un pinchazo en el pecho al verlos. No parecían decoraciones de un lugar clínico o científico, sino los restos de un intento por ofrecer consuelo. Era demasiado evidente que ese nivel había sido diseñado para niños. De repente, el silencio se volvió más tenso, más pesado. Hasta los investigadores que habían mantenido una compostura fría, ahora observaban las paredes con miradas que oscilaban entre la sorpresa y el horror contenido. Al llegar al final del pasillo, se encontraron con una puerta corredera entreabierta. Michael empujó un poco más y entraron en una sala amplia.
La linterna fue revelando filas de pequeñas camas, todas alineadas con precisión inquietante. Las colchas, aunque cubiertas de polvo, conservaban dibujos de estrellas, cohetes y animales sonrientes. Algunas camas tenían a su lado juguetes, un camión rojo sin ruedas, un oso de peluche con un ojo arrancado, piezas de construcción desparramadas, como si un niño hubiera estado jugando allí antes de ser interrumpido. Había más de 30 camas en total. Cada una representaba una vida que había dormido allí, una rutina, un miedo nocturno, un sueño infantil. Pero ahora solo quedaba el silencio, tan profundo que parecía absorber la luz de las linternas. Michael recorrió la sala con pasos lentos. En una de las camas vio un dibujo arrugado. Lo tomó con cuidado. Representaba una casa de 2 pisos, un árbol torcido y una figura pequeña sostenida por otra más grande. El trazo torpe dejaba claro que había sido hecho por un niño muy pequeño. En la esquina había un nombre incompleto, un intento tembloroso de escribir identidad. Lo peor era que aquel dibujo no inspiraba esperanza ni alegría. Tenía algo desgarrador, un anhelo palpable por algo que estaba muy lejos de ese lugar enterrado bajo la tierra. Los especialistas seguían tomando notas y fotografías, pero ahora se movían con pasos más cautelosos, como si la presencia invisible de los niños dominara la sala. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Michael vio uno de los estantes y se acercó. Había cajas etiquetadas con códigos alfanuméricos, y dentro encontró objetos personales guardados con un orden quirúrgico. Pulseras de plástico, diademas infantiles, pequeños cuadernos con alfabetos incompletos. Era como si los hubieran clasificado como inventario, como si los niños jamás hubieran sido considerados individuos, sino recursos. Pasaron a la siguiente sala sin intercambiar palabras. Allí encontraron un aula pequeña, con pupitres alineados y una pizarra con letras pintadas. Nadie había borrado los últimos ejercicios escritos en tiza, y aún así la pizarra estaba incrustada en polvo, como si décadas hubieran pasado desde la última vez que fue tocada. Michael se acercó a uno de los pupitres y vio un papel doblado. Lo abrió con delicadeza, casi temiendo dañarlo. La letra era infantil, y el mensaje simple, escrito con esfuerzo. ¿Cuándo podré ir a casa? Aquellas palabras golpearon a Michael con una fuerza devastadora. Sintió que se le cerraba la garganta y tuvo que apartar la mirada para no dejar que los demás vieran la emoción que lo consumía. Pensó en Caleb, en su fragilidad, en su inocencia. Pensó en lo fácil que era arrancar a un niño de su mundo cuando nadie lo protegía. Una rabia profunda comenzó a formarse en su interior, aunque aún no podía darle forma. Salieron del aula y continuaron por un pasillo que conducía a una serie de habitaciones pequeñas, cada una con una puerta metálica equipada con una ventanilla rectangular. Desde fuera se podían ver interiores austeros, con camas individuales fijadas al suelo y correas acolchadas en los bordes, como si los ocupantes hubieran sido sometidos a algún tipo de inmovilización preventiva. El olor a desuso, a esterilidad antigua, impregnaba el aire. La palabra Observation Unit estaba inscrita en placas metálicas junto a cada puerta. No había nombres en ninguna parte, solo códigos. Era imposible no pensar que aquello era una instalación clínica, pero también era evidente que no habían tratado a niños enfermos. Habían sido sometidos a observación constante, vigilados, analizados, restringidos. La humanidad de todo aquello parecía haber sido borrada con tanta precisión como las huellas en el polvo. Al final del corredor encontraron una sala más amplia, con paredes acolchadas y una serie de dispositivos médicos que parecían sacados de un hospital, pero que tenían modificaciones extrañas que los hacían más intimidantes que reconfortantes. Había sillas metálicas con soportes ajustables, bandejas con instrumentos oxidados y una camilla central rodeada de máquinas que ya no funcionaban pero que conservaban luces apagadas, como ojos mudos. Sobre una mesa encontraron carpetas con documentos deteriorados por el tiempo. Michael hojeó una de ellas y leyó frases sueltas que lo horrorizaron. Sujeto no apto. Transferencia a nivel inferior. Procedimiento completado. Eran palabras frías, técnicas, redactadas sin una pizca de empatía. No mencionaban nunca el nombre de un niño, solo códigos, como si fueran piezas de laboratorio desechables.
Alguien del equipo leyó en voz baja una nota que decía, Subject no longer present. Facility sealed per directive. Y nadie preguntó en voz alta qué significaba, porque todos entendieron. Aquellos niños no habían sido liberados, no habían sido trasladados a otro lugar. Se los habían llevado a un punto de no retorno. El grupo siguió avanzando, aunque cada pasillo parecía empeorar la sensación de estar presenciando algo prohibido. Llegaron a una sala donde las paredes estaban cubiertas con murales infantiles. Animales, arcoíris, trenes, figuras humanas sonrientes. Bajo la primera capa de suciedad todavía se podía distinguir la intención de crear un entorno amable, como si alguien hubiese querido ocultar la verdadera naturaleza del sitio detrás de colores brillantes. Pero aquel intento de normalidad solo hacía más macabro el conjunto. Una esquina estaba llena de cajas clasificadas, cada una con el código de un sujeto. Dentro había zapatos diminutos, libros de cuentos ajados, muñecos de trapo. Era una colección involuntaria de vidas arrancadas, encapsuladas en cajas sin identidad. Michael no sabía si los demás sentían lo mismo que él, pero mientras observaba aquellos objetos, una imagen le atravesó la mente como un rayo. Caleb sonriendo entre sus juguetes, libre, amado, protegido. Y luego lo imaginó encerrado bajo tierra, clasificado como un número, estudiado como una anomalía. La comparación fue tan dolorosa que tuvo que apoyar una mano contra la pared para sostenerse. Las últimas salas que exploraron pertenecían claramente a un área médica más avanzada. Había aparatos extraños, contenedores rotulados con advertencias, y una serie de herramientas cuya función no pudo identificar. El ambiente, aunque muerto, aún conservaba rastros de actividad intensa. Todo estaba intacto, pero cubierto por una capa de tiempo, como si alguien hubiera apagado el interruptor de un día para otro y dejado todo como estaba. No había signos de desinfección reciente, ni de limpieza ni de uso posterior. Solo un abandono repentino e inexplicable. Cuando terminaron de registrar el nivel, el equipo especial comenzó a intercambiar las primeras conclusiones en murmullos. Nadie parecía capaz de mirar directamente a Michael, quizá porque él era el único que no tenía relación institucional con lo que estaban viendo. Él, en cambio, sentía que algo en su interior había cambiado de forma irreversible. Lo que habían visto no era una simple anomalía histórica, ni una instalación abandonada por casualidad. Era el rastro de un programa secreto en el que se había experimentado con niños. Y eso no era un descubrimiento cualquiera. Era un crimen enterrado bajo toneladas de piedra. Antes de abandonar el nivel, Michael volvió a observar las pequeñas camas alineadas, los juguetes abandonados, los dibujos incompletos. Nada en ese lugar había sido creado para dar amor. Todo había sido diseñado para contener, estudiar, controlar. La imagen se grabó en su memoria con una nitidez insoportable. Y mientras subían de nuevo hacia el nivel superior, sintió que una pregunta ardía en su garganta como una brasa. ¿Quién había permitido esto? ¿Quién lo había ordenado? ¿Y qué había ocurrido realmente con esos niños? La respuesta, lo presentía, no se encontraba en los pasillos que ya habían explorado. Estaba más abajo, en un nivel aún más oculto, uno del que nadie hablaba pero que comenzaba a revelarse en silencios incómodos y documentos fragmentados. Y mientras se alejaban del área infantil, Michael tuvo el presentimiento ominoso de que las verdades más terribles aún aguardaban en la oscuridad del subsuelo, esperando a ser descubiertas. Cuando el equipo volvió a subir desde el nivel infantil hacia el piso superior, el ambiente había cambiado de una forma imperceptible pero profunda. El silencio ya no era solo una respuesta natural al horror que acababan de presenciar, sino una sombra más densa, más vigilante, como si las paredes escucharan y retuvieran cada pensamiento. Los integrantes de la unidad especial parecían aún más reservados. Algunos evitaban cruzar la mirada con Michael. Otros hablaban entre sí en susurros breves, demasiado controlados para parecer espontáneos. Él no decía nada, pero en su interior las imágenes seguían superponiéndose. Las camas diminutas, los dibujos infantiles, el papel arrugado con aquella pregunta simple y devastadora. Sabía que lo que había visto nunca lo abandonaría. Al llegar al nivel donde se encontraban los alojamientos de los adultos,
Michael sintió una punzada en la nuca, un instinto que no había fallado nunca en sus años trabajando bajo tierra. Algo no encajaba. La primera vez que habían pasado por allí, el lugar le había parecido intrigante y desconcertante. Pero ahora, después de haber visto la zona infantil, ese piso adquiría una nueva dimensión. Allí estaban las literas donde dormían quienes habían dirigido el lugar, los escritorios donde escribían informes sobre los niños, las mesas donde compartían café mientras planeaban procedimientos que jamás debieron existir. El contraste entre la vida normal de los adultos y la existencia confinada de los niños le resultó insoportable. Mientras los especialistas se dispersaban para continuar tomando notas, Michael sintió una curiosidad instintiva que lo guió hacia un rincón de una de las habitaciones que antes no había revisado con detalle. Había algo sutil en la alineación de los muebles, una ligera irregularidad en el empotrado de una estantería metálica. Se acercó con cautela, recorrió con la mano el borde y notó un relieve apenas perceptible. La estantería parecía más pesada en un lado que en el otro. Se detuvo un momento, respiró hondo y desplazó la estructura con un esfuerzo controlado. Para su sorpresa, detrás apareció una especie de panel oculto, casi invisible para quien no supiera que estaba allí. El metal tenía un tono distinto, más opaco, y mostraba una abertura del tamaño suficiente para ser un compartimento privado. Michael miró alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Aunque el equipo trabajaba cerca, estaban distraídos con sus propios registros. Con manos tensas, abrió el panel y encontró dentro una caja pequeña y rectangular, cubierta por una fina capa de polvo. No estaba cerrada con llave. La retiró con cuidado y al abrirla, descubrió una pila de papeles doblados, varias carpetas con códigos y un cuaderno de portada rígida. Sintió que algo frío le recorría el cuerpo. Aquello no era parte del inventario oficial. Era algo oculto deliberadamente. El primer documento que examinó contenía listas detalladas de niños, acompañadas de fechas, estados y anotaciones que parecían más propias de un almacén que de un centro educativo o médico. Sujeto A014, ingreso confirmado. Estado, resistente. Sujeto M0A02, comportamiento estable. Necesita reforzar docilidad. Sujeto E006, transferencia para revisión. Las palabras eran un mazazo. Códigos en lugar de nombres, valoraciones clínicas sin humanidad, informes fríos que ignoraban por completo la naturaleza inocente de las vidas clasificadas allí. Cada registro era un testimonio de la despersonalización sistemática a la que habían sometido a aquellos niños. Ninguna mención a familias, ninguna descripción emocional, solo funciones, respuestas, ajustes. Con el corazón golpeándole las costillas, tomó el cuaderno rígido. Su tapa negra estaba rayada y al abrirlo, encontró la letra pequeña, precisa y ordenada de alguien habituado a escribir observaciones clínicas. El nombre en la primera página casi lo hizo detener la respiración. Diario de la doctora Evelyn Marrow. No había oído nunca ese nombre, pero sabía que debía de ser una de las figuras clave del lugar. Quizá incluso la responsable directa de los programas infantiles. Pasó las primeras páginas y encontró descripciones técnicas. Notas sobre terapias conductuales, monitoreo de emociones, patrones de respuesta, niveles de obediencia. El tono era tan aséptico que daba la sensación de leer la documentación de una máquina, no de un niño. Pero pronto las anotaciones comenzaron a cambiar. Las frases se volvían menos precisas, más cargadas de duda. Empezaban con pequeños comentarios que intentaban justificar lo injustificable. Los procedimientos son exigentes, pero necesarios. Los niños responden mejor cuando no tienen distracciones externas. Después un giro más evidente. No estoy segura de que estemos actuando bajo los parámetros éticos prometidos. El director insiste en la necesidad de continuar, pero no da detalles completos. Más adelante, la inquietud se convertía en miedo. No hemos recibido actualizaciones del nivel inferior. El personal no hace preguntas. Nadie quiere hablar de los niños transferidos. La última página escrita terminaba con una frase inconclusa. Si algo me sucede, que quede claro que... Nada más. La línea se cortaba abruptamente,
como si alguien la hubiera interrumpido en ese instante. Michael sintió un escalofrío. Guardó rápidamente el diario y las carpetas dentro de su chaqueta, asegurándose de que nadie pudiera ver lo que había encontrado. El ambiente a su alrededor ya había cambiado. Algunos miembros del equipo especial parecían más alerta, como si hubieran notado su ausencia. Cerró el panel y colocó la estantería en su lugar, con el mismo cuidado con el que un ladrón deja una casa sin rastro de entrada. Luego se reincorporó al grupo con una expresión neutra, intentando disimular la turbulencia interna que lo sacudía. Al salir finalmente del complejo para regresar al campamento, el aire libre se sintió irreal. El cielo parecía demasiado amplio, demasiado brillante después de las profundidades silenciosas del subsuelo. Mientras caminaba hacia su tráiler, Michael percibió miradas curiosas, quizá inquietas, pero lo que más le llamó la atención fue el silencio inusual que dominaba la zona de obras. No era el silencio de un final de jornada, sino algo más cercano a una pausa contenida, como si todos esperaran instrucciones que no llegaban. Esa noche, mientras intentaba ordenar sus pensamientos, escuchó un golpe seco en la puerta del tráiler. No un golpe amistoso ni impaciente, sino uno medido, seguro, calculado. Michael sintió cómo se le tensaba la espalda. Se levantó despacio, abrió y encontró a dos hombres vestidos de civil, pero su actitud dejaba en claro que pertenecían a una estructura de poder. No sonrieron, no se presentaron, no pidieron permiso para entrar. Simplemente lo hicieron, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Uno de ellos observó el interior con calma, como si estuviera evaluando cada objeto. El otro se plantó frente a él y comenzó a hablar con una voz suave, casi amable, que solo hacía más inquietante el contenido de sus palabras. Le dijeron que estaban al tanto de su curiosidad, que sabían que había recogido documentos que no debía haber visto, y que ciertos materiales no podían circular, porque estaban protegidos por protocolos de seguridad nacional. Michael mantuvo el silencio. Ellos no necesitaban una respuesta para saber que habían acertado. El hombre que parecía liderar la conversación dejó entonces un sobre la mesa. Era grueso, pesado. Michael no necesitó abrirlo para comprender qué había dentro. Dinero. Mucho dinero. La propuesta fue explícita y brutal en su simplicidad. Olvidarlo todo. Devolver cualquier documento o información que hubiera extraído del complejo. A cambio, protección, una mejora sustancial en sus condiciones laborales y, sobre todo, acceso prioritario a los tratamientos que Caleb necesitaba. El tono del hombre se volvió aún más suave cuando mencionó al niño, pronunciando su nombre con una naturalidad que heló la sangre de Michael. Lo describió como un niño valiente, con un diagnóstico complicado, con una vida por delante que dependía de demasiadas coincidencias. Usted solo tiene que tomar la decisión correcta como padre, dijo. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero seguía siendo una amenaza. Los hombres se marcharon sin esperar respuesta, seguros de que su oferta era irresistible. Michael se quedó inmóvil mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Miró el sobre. Pensó en Caleb. Pensó en Sandra. Pensó en las 30 camas vacías, en los dibujos polvorientos, en la nota infantil que suplicaba volver a casa. Y entendió que, si aceptaba aquel trato, estaría traicionando a todos aquellos niños cuyos nombres habían sido borrados y convertidos en códigos. Sabía que cualquier movimiento lo pondría en riesgo, que esos hombres eran capaces de destruir vidas para proteger el secreto que guardaba la montaña. Pero también sabía que no podía callar, no después de haber visto lo que había visto. Esa misma noche, con manos temblorosas pero decidido, tomó fotografías de los documentos más importantes, incluyendo las páginas del diario de la doctora Marrow. Preparó un mensaje cifrado y lo envió a la única periodista en la que confiaba, alguien que había demostrado valentía investigando casos que otros evitaban. No añadió muchas palabras. Solo escribió: «Si algo me pasa, publica esto. No dejes que desaparezca como ellos». Cuando finalmente se recostó, no logró dormir. La oscuridad parecía más opresiva que nunca. Los sonidos del campamento, usualmente reconfortantes, parecían ahora señales de vigilancia constante. Y cuando salió al amanecer del tráiler para intentar despejarse, encontró junto a los contenedores de basura una visión que lo golpeó como un puño en el estómago. Cajas llenas de juguetes,
ropa de niños, libros de cuentos. Lo habían arrojado todo para eliminar cualquier rastro del nivel infantil. Un guardia que supervisaba la zona le dijo con tono indiferente que se trataba de material contaminado que debía incinerarse. Michael sintió una rabia tan intensa que tuvo que caminar unos pasos para no perder el control frente a él. Las horas siguientes transcurrieron entre reuniones donde se repetían las mismas instrucciones: mantener discreción, suspender temporalmente la excavación, seguir directrices de seguridad. Pero el verdadero mensaje era claro: nadie debía hablar, nadie debía preguntar, nadie debía recordar. Cuando un representante de nivel superior llegó para evaluar la situación y llamó a Michael para una conversación privada, el tono fue aún más directo. Le preguntó si había reconsiderado la propuesta. Michael asintió lentamente, fingiendo aceptación, fingiendo cansancio, fingiendo que la presión había surtido efecto. Pidió garantías para su familia y el hombre, convencido de haber ganado, prometió que se encargarían de todo. Pero en cuanto terminó esa reunión, Michael supo que no podía esperar más. Debía regresar al complejo una vez más. Había algo que había visto de reojo entre los documentos. Un esquema. Un mapa parcial del nivel inferior. Un nivel que no habían explorado todavía. El nivel donde, en todos los documentos, en todos los informes, aparecía una palabra que ahora adquiría un nuevo peso: transferencia. Era ahí donde se dirigían los niños clasificados como inestables o resistentes. Ahí donde terminaban los procedimientos de los que no se hablaba. Ahí donde las frases suspendidas del diario de la doctora parecían querer señalar. El pensamiento lo atravesó como un relámpago. El verdadero secreto no estaba en las camas, ni en las aulas, ni en las salas de observación. Estaba más abajo, oculto, sellado. Y si no llegaba allí antes de que los hombres de la unidad especial eliminaran todo rastro, esa verdad desaparecería para siempre. Una verdad que podría estar incluso viva, esperando bajo la montaña, temblando de miedo, congelada en el tiempo. Al caer la noche, Michael preparó una mochila ligera, tomó su linterna, su teléfono, las herramientas mínimas necesarias y, sin pensarlo más, se dirigió al punto del complejo donde sabía que podía acceder sin ser visto. Había tomado su decisión, y aunque sabía que podía costarle todo, incluso la vida, también comprendía que ya no tenía otra elección. La montaña había guardado su secreto demasiado tiempo, y esa noche él estaba dispuesto a arrancárselo. La noche se había adentrado por completo en la montaña, cuando Michael dio el primer paso hacia el perímetro acordonado. Sabía con exactitud que no debía dejarse ver, que cualquier guardia apostado en los accesos principales lo detendría de inmediato o, peor aún, daría aviso a aquellos hombres que habían entrado en su tráiler con la familiaridad de quien entra a una propiedad que ya controla. Tomó un desvío que solo los trabajadores más antiguos conocían. Un corredor estrecho, apenas iluminado, que servía como acceso secundario a una zona de mantenimiento. A esa hora estaba desierto. Las sombras parecían moverse con cada parpadeo, y el eco de sus pasos sonaba más fuerte de lo necesario, como si la montaña entera estuviera amplificando su presencia. Pero Michael avanzaba sin vacilar. No había vuelta atrás. No después de todo lo que había visto y de lo que había encontrado en los documentos. No después de oír el nombre de Caleb en la boca de hombres que no tenían derecho a pronunciarlo. El paso por la zona exterior fue lento y tenso, pero logró alcanzar la entrada lateral del complejo sin ser detectado. Una compuerta oxidada, que solía usarse solo para revisiones técnicas, aún podía abrirse manipulando las bisagras desde el interior. Él mismo había visto a un mecánico hacerlo días antes, así que replicó el movimiento con manos firmes, conteniendo el impulso de mirar atrás cada 2 segundos. Cuando finalmente la compuerta cedió, el chirrido metálico resonó como un lamento en el silencio nocturno. Entró rápidamente, cerrando con cuidado para que no quedara señal evidente de su paso. En cuanto la oscuridad del corredor lo envolvió, se sintió regresar al mundo subterráneo del que había escapado horas antes, como si descendiera dentro de un mismo sueño inquietante que aún no había concluido. La linterna iluminó el camino de forma tenue. Los pasillos recuperaron su aspecto espectral, el metal apagado, las paredes lisas,
las sombras alargadas que parecían surgir desde puntos sin luz. Michael avanzó hacia las escaleras que llevaban al nivel infantil. Cruzó por delante de las salas con camas pequeñas y juguetes abandonados, y sintió un escalofrío cuando una ráfaga de aire helado acarició su cuello, como si las voces silenciosas de aquellos niños lo observaran pasar. No se permitió detenerse. Sabía que si lo hacía, podría perder el valor necesario para continuar. El mapa esquemático que había visto en los documentos aseguraba que existía otro descenso más profundo, uno oculto detrás de una compuerta reforzada en un extremo del nivel infantil. Durante la exploración anterior, el equipo especial no había considerado abrirla, porque los sensores marcaban una falta total de actividad y un cierre hermético que sugería una clausura definitiva. Pero para Michael no era un simple cierre, era un sello, y lo sellado no se desecha, se oculta. Encontró la compuerta exactamente donde lo recordaba. Era distinta a todas las demás puertas de la instalación, gruesa, con un marco reforzado y un sistema de cierre que parecía diseñado para soportar explosiones. Al iluminarla con la linterna, descubrió marcas de desgaste cerca del panel lateral, como si alguien lo hubiera manipulando varias veces antes de abandonarlo. Inspiró hondo, revisó las herramientas que llevaba y comenzó a trabajar sobre los tornillos oxidados, golpeando con suavidad en algunos puntos, aplicando presión calculada en otros. El sudor le corría por la frente, aunque el aire era casi gélido. El silencio le mordía los oídos, convirtiendo cualquier sonido en una alerta. Cuando finalmente logró abrir una rendija, un chasquido metálico resonó, profundo y vibrante, como si hubiera cortado una arteria dormida del complejo. Michael se congeló. Estuvo seguro de haber escuchado pasos en algún lugar del nivel superior, pero después de unos segundos de absoluta quietud, se convenció de que era su mente jugándole trampas. Empujó la compuerta lo suficiente para pasar y se deslizó por la abertura, cerrándola tras él tanto como pudo, sin bloquear su propia salida. El olor del nuevo nivel era distinto, más frío, más químico, como si el aire hubiera sido filtrado de forma mecánica por décadas sin renovación real. El pasillo que encontró era estrecho, y la linterna iluminaba una serie de tuberías que corrían por el techo, algunas cubiertas de escarcha. El silencio era tan profundo que no escuchaba ni siquiera el vibrar lejano de máquinas en reposo. Esa quietud absoluta lo perturbó más que cualquier ruido. Era un silencio muerto. A medida que descendía por las escaleras que surgían más adelante, notó que las paredes se volvían más densas, más reforzadas. Los sensores del equipo especial habían tenido razón. Ese nivel no aparecía en las primeras lecturas porque estaba aislado con un blindaje que impedía casi cualquier detección. Cuando por fin alcanzó el fondo del descenso, encontró una puerta aún más imponente que la anterior, con un sistema de cierre múltiple que parecía diseñado para evitar que algo saliera más que para impedir que alguien entrara. Y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Sintió entonces un sonido apenas perceptible, como un murmullo distante. Aguzó el oído. Era una vibración sutil, irregular, no parecida a voces ni a maquinaria funcionando. Era como un latido mecánico, tenue y espaciado. Las manos de Michael sudaban mientras intentaba descifrar si aquel ruido era real o producto del estrés extremo. Pero fuera lo que fuera, parecía provenir del interior del nivel sellado. Respiró hondo, alineó el destornillador con el borde de la caja de control y comenzó a forzar el mecanismo. Podía oír su propia respiración resonando dentro del casco. Podía sentir la opresión de la montaña cerrándose sobre él. Cuando finalmente la cerradura cedió, una ráfaga de aire extremadamente frío le golpeó el rostro. No era el frío natural del subsuelo, sino uno artificial, creado por máquinas que seguían funcionando en alguna parte. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y logró abrir lo suficiente como para colarse por la rendija. Dentro del nivel, la luz de su linterna rebotó contra superficies metálicas que reflejaron destellos apagados. El espacio era inmenso. Michael avanzó unos pasos más, intentando comprender lo que veía. Y entonces, cuando la linterna iluminó la primera de las estructuras alineadas, el mundo pareció detenerse. Ante él había una cápsula transparente, vertical,
con paredes gruesas y una serie de tubos conectados en diferentes puntos. El interior estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Se acercó lentamente, y cuando limpió un poco del frío con la manga, vio el rostro. Un niño, inmóvil, pálido, como dormido. Michael retrocedió un paso, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. Pasó la linterna a lo largo de toda la fila y comprobó que había decenas, casi un centenar. Todas las cápsulas iguales, todas con un cuerpo pequeño en su interior. No estaban muertos, no estaban vivos, estaban suspendidos, conservados en un estado artificial que congelaba el tiempo. No eran sujetos desaparecidos, no eran niños trasladados. Estaban allí, detenidos, convertidos en reservas, en recursos, en algo más horrendo de lo que ninguna palabra podía describir. Sintió que las piernas le temblaban. Apoyó la mano contra la cápsula que tenía delante y la sintió vibrar suavemente, como si la maquinaria interna mantuviera un ritmo estable que simulaba la vida. Un panel en la base mostraba datos en una pantalla opaca. Michael no comprendía todo, pero reconoció ciertos términos: baja actividad, preservación activa, ciclo estable. No había nombres en ninguna de ellas, solo códigos, los mismos códigos que había visto en las carpetas. Comprendió entonces lo que significaban las transferencias, los procedimientos incompletos, las notas inquietantes del diario de la doctora Marrow. Comprendió que aquel lugar no era un laboratorio abandonado, era un almacén, y los niños no habían sido evacuados porque nunca dejaron aquel lugar. El murmullo distante que había escuchado antes volvió a llegar hasta él, más claro ahora. Eran pasos, varios, muy cerca. Una voz dijo por radio: confirmado, ha entrado al nivel inferior. Michael sintió una punzada de terror, pero también una determinación que lo impulsó a moverse con rapidez. Sacó el teléfono, activó la cámara y empezó a grabar todo: las cápsulas, los códigos, los paneles, los cuerpos infantiles atrapados en aquel sueño antinatural. Sus manos temblaban, pero sabía que no podía detenerse. Cada segundo contaba. Hizo fotos detalladas, recorrió una fila completa, filmó el panel de control central y grabó su propia voz explicando dónde estaba y lo que había encontrado. Mientras lo hacía, escuchó el golpe seco de la puerta abriéndose en el pasillo. Las voces se acercaban. Había varios hombres. Sus pasos resonaban con autoridad, con prisa, con furia contenida. Michael envió rápidamente los archivos a múltiples direcciones, usando los pocos segundos que tenía antes de que bloquearan la señal. Le llegó una notificación indicando que al menos un envío había salido con éxito. No sabía si llegaría a su destino. No tenía forma de comprobarlo, pero esa mínima posibilidad era suficiente. El ruido de la puerta reventada detrás de él lo obligó a girarse. Vio luces moviéndose, sombras que avanzaban con rapidez, figuras que cargaban armas. Michael retrocedió unos pasos hasta colocarse frente a una de las cápsulas y apoyó la mano abierta contra el cristal frío, sin apartar la mirada del niño dormido en su interior. Una mezcla de rabia, tristeza y determinación se reflejó en su rostro endurecido. Sus labios se movieron apenas, pronunciando una promesa silenciosa: no dejaré que los entierren. No esta vez. El eco de los pasos se multiplicó. Las voces se acercaban. Una orden fue gritada. La luz blanca de una linterna iluminó su rostro. Y la montaña, que durante décadas había guardado sus secretos, se preparó una vez más para tragarse otro. No olvides suscribirte al canal, ver los siguientes videos y compartir este video con los demás.